esto, porque la cantidad de noticias que hay es enorme y estamos arrancando una semana que tiene una semana de importancia bastante importante, bastante relevante para el país. Vamos a arrancar. ¿Por qué es relevante? Porque el domingo que viene hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Hay elecciones que no son elecciones nacionales, no se eligen diputados nacionales ni senadores nacionales, sino autoridades provinciales, en general legislativas. Es una elección atípica porque es una elección donde habitualmente cuando alguien va a votar diputados o senadores provinciales en la provincia de Buenos Aires, los va a votar el mismo día, siempre fue así, que vota el gobernador o el presidente o los diputados nacionales. En general, en las legislativas se vota candidato a diputado nacional o a senador nacional de la provincia. Por ejemplo, en el 2017, cuando Cristina pierde con, no sé, Esteban Bullrich, se votaba senadores nacionales. En el 2009, estoy hablando de legislativa, ¿no? Me van a cargar siempre elegir a que pierde el kirchnerismo. Lo que pasa es que las legislativas perdió todas el kirchnerismo desde el 2009. El 2009 fue de Narváez contra Kirchner. En el 2013 fue Massa contra Insaurralde. Y se elegía legisladores en el 2021. Si no me equivoco, fue Santilli en el de Juntos por el Cambio contra Tolosa Paz en... un amigo me dice, vos tenés una capacidad especial que tenés que vos sabés todos los gobernadores, todos los candidatos. Bueno, cuestiones que fueron elecciones nacionales donde se elegían diputados o senadores nacionales. Este año en muchas provincias se desdoblaron las elecciones. ¿Por qué? Porque se suponía que Milei arrasaba en las nacionales. Entonces los gobiernos provinciales muchas veces anticiparon para tratar de preservar las estructuras locales de una ola nacional. Hoy en día el panorama cambió, pero y no se sabe si va a arrasar, si va a ir más o menos, si le va a ir pésimo a Milei. Estamos en un terreno de muchísima incertidumbre. Y entonces ese adelanto de elecciones es la provincia de Buenos Aires. O sea, como pasó en Capital, que adelantó Jorge Macri y Milei lo pasó por encima. En la provincia de Buenos Aires adelantó Kicillof, contra la opinión de Cristina Kirchner, con lo cual, inclusive si al peronismo le va bien, si ganara, aunque sea por un punto, va a aparecer Kicillof diciendo, che, yo tomo una decisión contra la opinión de Cristina y sale fortalecido en interna peronista también. O sea, por muchas bandas, la elección del domingo es una elección realmente, que tiene cierta relevancia. Y esto se da una semana en la cual pasan un montón de cosas. Y déjenme contarle algunas de las cosas que pasan que son importantes, que son realmente, que tiene como mucha influencia en el clima que hay, que es un clima de máxima incertidumbre, y por momentos el gobierno se lo ve desesperado, realmente tomando medidas que son medidas de desesperación, no medidas de situación normal. A ver, para seguir con lo electoral o hacer un cachito de lo electoral. Ayer hubo elecciones en Corrientes, también desdobladas. Corrientes va a elegir con todo el país en octubre diputados y senadores nacionales. No sé si le toca a senadores, creo que sí. Pero en cualquier caso va a elegir legisladores nacionales. Ayer eligió gobernador y todos los cargos que hay por debajo del gobernador. Y entonces lo que ocurrió fue que el gobernador saliente, Valdés, puso al gobernador entrante Valdés. Uno se llama Gustavo, de que se va, y el otro Juan Pablo. Bueno, Valdés le dio la pelota a Valdés, historias de hermanos en la política argentina, y fue una forma de terminar con la historia de Colombo, porque Colombo es el tipo que puso a Valdés, así como en su momento Duhalde lo puso a Kirchner, y Colombo salió tercero. Segundo salió lejos un peronista que se llama Ascúa, que estaba alineado con Cristina, que le fue relativamente bien porque salió segundo, pero a kilómetros, salió 51 puntos, sacaron los Valdés, 20 sacó Ascúa, 17 sacó Colombo, o Colombi, gracias. Y vos decís, pará, ¿y el candidato de Milei dónde está? Y no salió primero, no salió segundo, no salió tercero, sacó el 10%. O sea que el desempeño electoral de los Milei en la provincia de Corrientes fue un papelón, fue un desastre, fue realmente calamitoso. Eso que vos ves ahí te hace preguntar, bueno, pero no estaba Milei en la lista. Bueno, está bien, tampoco estaba ni Cristina ni Kicillof, son líderes locales, pero vos fuiste ahí. No solo fuiste, sino que el viernes o el jueves fue Karina con Martín Menem, con Iñaki Gutiérrez y qué sé yo, hacer un lío bárbaro, y se armó un lío bárbaro y nadie en el país que estaba medianamente informado no supo que estuvo Karina ahí. Con lo cual en Corrientes todo el mundo sabía que había alguien de Milei, además la boleta estaba Violeta, además fue la hermana de Milei, y el lío que se armó hizo que se potenciara más su presencia y lo votó el 10%. O sea, no es que a cada convocatoria de Milei de repente aparecen debajo de las baldosas miles y miles de tipos que van a votar lo que diga Milei.
Y esto, vos estuviste haciendo un relevamiento de cómo le fue a la Libertad Avanza en todas las elecciones que hubo este año. Sí. A ver, ¿cómo da? Bueno, sobre todo mirando esta estrategia del purismo, ¿no? De Karina Milei, porque incluso si miramos la elección de Corrientes, podrían, y fue explorado un acuerdo electoral con el gobernador Gustavo Valdés, pero finalmente a último momento primó la estrategia del purismo de Karina Milei de ir con un candidato único, como vos decías, terminó ayer cuarto. Después de que Milei en primera vuelta en el 23 sacara el 27% y en el balotaje el 53%, ¿no? Y ayer quedó con un 9%. De las 9 elecciones que hubo hasta ahora, con esta estrategia de ir solos, solamente ganaron en 2. En la de Salta, que principalmente impulsada por Salta Capital, y en la de la Ciudad de Buenos Aires, con Adorni, diciendo Adorni es Milei. Una la ganaron yendo en alianza con Leandro Esdero en Chaco y todas las demás salieron terceros, segundos, no jugaron. Entonces es una estrategia que hoy empieza a estar observada en la puja entre Karina Milei y Santiago Caputo, que Santiago Caputo venía diciendo no, vayamos en acuerdo con los gobernadores, después nos dan los votos en el Congreso. Bueno, empieza a aparecer una Karina Milei también observada desde la estrategia electoral. De hecho, Valdés le venía dando los votos en el Congreso. Si vos mirás los votos de los correntinos, el más recordado por ahí es el de Eduardo Vicchi, senador que había firmado el dictamen para la Comisión Investigadora de Libra y cuando tenían que votarlo en el recinto jugó en contra de abrir la investigación sobre Libra. Bueno, Valdés venía jugando con Milei en los votos. Ahora de repente aparece en el armado de Provincias Unidas. Ayer estuvieron felicitándolo dirigentes que son aliados de Milei a nivel nacional. Lo felicitó todo el PRO, por ejemplo, a Valdés. Lo felicitó Esdero, lo felicitó Cornejo. Bueno, que son aliados de Milei en cada una de sus provincias y también en el Congreso, y estuvieron felicitando a Valdés que le ganó a Milei en la provincia. Una estrategia que, bueno, habrá que ver cómo termina resultando, pero en principio no parece beneficiosa para los intereses estratégicos de la Libertad Avanza. A ver, cuando uno mira todo el recorrido de la Libertad Avanza desde que empezó el proceso electoral hasta acá, uno ve votaciones que son realmente, sobre todo para un gobierno que se pretende la construcción de una nueva hegemonía, muy débiles. La más exitosa fue la de Capital. En Capital sacaron el 32%. Y fue exitosa porque fueron solos y ganaron un distrito muy importante. En otras, en general yo me acuerdo de la elección de Misiones saliendo terceros, por ejemplo, detrás de un policía, detrás del oficialismo y de un policía que estaba preso por haber liderado una revuelta en Misiones contra el gobernador Rovira. Desde la prisión se le sacó el segundo puesto. Después en Santa Fe están alrededor del 20%, y así en cada lugar vos no tenés un desempeño que digas, che, acá solo sacaron 50% en Córdoba, 40% en tal lugar. Creo que la mejor elección que hicieron fue el 32% y la peor elección que hicieron debe haber sido la de ayer con el 10%. En ese caso, la pregunta central es, che, ¿esto está anticipando lo que va a pasar en octubre o no? Porque si donde va Milei y pide el voto, y ya está la boleta violeta, y ya están las campañas, y va Karina, etcétera, y no sacas más de 25 o 30%, tal vez en octubre eso es lo que saques. Y vos tengas, no sé, en Córdoba pelear contra Schiaretti, en Santa Fe pelear contra Puyaro, acá en Capital vos ves que se te arman listas alternativas que te van mordiendo votos. ¿Cuánto es lo que va a sacar en octubre? Y esa pregunta es una pregunta totalmente legítima. Uno podría decir, che, hace 2 años Milei perdía, cuando ganó las elecciones presidenciales, perdía en todos los distritos. En todas las elecciones provinciales, como las que se ven ahora, no existía, y cuando fue al nacional arrasó. Fue un fenómeno solo nacional, y esta vez va a ser igual. Está bien, pero Milei no va en las elecciones, no va en las boletas en cada lugar, y hay que decir que cuando fue en primera vuelta sacó el 30% en aquel momento. Él se transforma en un fenómeno nacional cuando el PRO se le suma completito y saca el 56%. ¿Ese 56 es reproducible? No, definitivamente no, pero puede ser reproducible un 40, 42 y sería una gran elección.
Ahora, 40-42 no es lo mismo que lo que está sacando ahora. Entonces iremos viendo qué es lo que sale, pero insisto, elecciones como la de Corrientes o elecciones como la de la provincia de Buenos Aires, que es una gran pregunta esta semana, generan como muchas dudas de cómo va a ser el desempeño electoral de La Libertad Avanza. Las dudas no son mías, son dudas que expresan todos los encuestadores, todos los analistas políticos, lo expresa la gente del gobierno también. De repente uno se encuentra como en la ciudad un batacazo y te sacó 45% y a cantarle a Gardel, pero no parecería ser lo que está anticipando las elecciones provinciales y tampoco parecería ser lo que empieza a surgir de las encuestas o de cuando uno ve las encuestas provinciales sobre todo. Yo he visto la semana pasada una encuesta de Córdoba donde les daba 27% y es el lugar donde Córdoba tienen que arrasar para tener una buena elección, una elección potente, porque es el lugar donde más lo votaron. Estaba viendo encuestas de la Ciudad de Buenos Aires y le daba a Patricia 34%. Es nada para lo que es la fuerza Alianza. La Libertad Avanza Pro, acá en Capital, 34%. O sea, yo lo decía, esta encuesta tiene que estar mal hecha. No puede ser que saquen tan poco. Ahora veremos y hay que ver qué es lo que se desarrolla. A ver, la agenda informativa está marcada por la incertidumbre electoral y por una palabra que está marcada en la historia argentina, un sustantivo que refiere a una moneda extranjera que es el dólar. Hay datos de el viernes pasado. El viernes pasado se conoció un dato que todo el mundo espera en un país loco, porque solo en un país loco se espera ese dato, que es que una vez al mes el Banco Central revela cuántos dólares compraron los argentinos. Y el dato es escalofriante. El dato de julio, que es el que tenemos ahora, es de 3.500 millones de dólares. Ustedes imagínense que en un país que tiene reservas netas negativas, hay una demanda extra de dólares para ahorro, cosa que no pasa en casi ningún país del mundo, de 3.500 millones de dólares por mes. 3.500 millones de dólares por 12 te da más de 40.000 millones. Suponete que sea la mitad, suponete que sea 2.000 millones de dólares por mes. Por 12 da 25.000 millones. Agregale el turismo, agregale lo que tenés que pagar de deuda, agregale lo que tenés que pagar de importaciones, la balanza comercial, y está claro en ese dato que el modelo no cierra. O sea, hay un dato que es claro que el modelo con este tipo de cambio no cierra. Y entonces lo que está viendo todo el sistema, todo el esquema económico, más allá de a quién le echa la culpa, está viendo que el gobierno tiene los días contados respecto de eso. O sea, antes o después de las elecciones va a tener que ser un cambio y ese cambio incluye, entre muchas cosas, un tipo de cambio bastante más alto. Entonces, ese tipo de cambio más alto hace que el sistema económico, los actores del mercado, si los que tienen plata para mover, se estén preguntando, che, estos tipos tienen que devaluar. Como tienen que devaluar, yo compro dólares para cubrirme de esa devaluación que viene. Pero estos tipos te dicen, no vamos a devaluar. Ah, no vamos a devaluar, entonces chocan. Por lo tanto, compro dólares para cubrirme del choque. Entonces, cualquier cosa que diga Caputo, en este caso, vamos a devaluar, bueno, compremos dólares. No vamos a devaluar, bueno, compremos dólares. Porque ya está la dinámica lanzada. Entonces, cuando vos ves esta historia de que 3.000 para acá, 3.000 para allá, instalado, pero total que estamos en un plan para las elecciones que tiene que ver con gastar lo que sea, lo que venga con tal de que el dólar esté quieto para que la inflación esté quieta. Y la duda es si va a durar hasta las elecciones esto, con lo cual compremos dólares ya porque por ahí no les dura, pero si les dura después van a tener que hacerlo, con lo cual compremos dólares. Y entonces toda esta dinámica acelera y van a ver lo que va a pasar si logran mantener el dólar quieto, que yo creo que hay grandes chances que lo logran, con los números de agosto, septiembre y octubre. Seguramente lo mínimo que va a haber son 3.500 millones de dólares más que se van a ir. Y entonces, ¿cómo haces para frenar esa especie de sangre que se está produciendo? Bueno, esta situación es consecuencia en gran parte de cosas que está haciendo el gobierno, que todo el mercado ve. El gobierno dice, esto es culpa del kirchnerismo, pero si el kirchnerismo siempre estuvo ahí. El kirchnerismo estuvo el año pasado cuando te iba bien, ahora cuando te va mal, siempre dividido, alicaído, sin mensajes, con candidatos débiles, todas esas cosas que dice el kirchnerismo ahora que no se entiende nada. ¿Por qué va a ser el kirchnerismo el que te voltee un plan económico? El mercado lo que lee es otra cosa. El mercado, los consultores, los analistas, los economistas más tradicionales de la Argentina. Estos tipos liberaron el cepo sin estar seguros de cuánto iba a comprar la gente. En el medio de eso, no solo hicieron eso, sino que no compraron reservas, que era algo con lo que se podía haber defendido todo esto, no compraron para mantener el dólar barato, se compraron más dólares porque el dólar estaba barato, y finalmente hicieron una medida que era la liberación de las LEFIs que le dio liquidez al mercado. Las tres cosas juntas, tal vez dos no hubiera sido tan grave, tal vez una no hubiera sido tan grave, tal vez no había que tomar ninguna, pero las tres juntas hicieron un menú explosivo.
Entonces, cuando uno ve todo eso junto, digo, los actores del mercado dicen, che, estos tipos manejaron mal la cosa, ¿por qué la van a manejar bien después de las elecciones? ¿Y por qué me dicen todo el tiempo que la culpa es de los cucas cuando yo sé que ellos se mandaron una macana? Con lo cual compremos dólares. Entonces, hay algo que donde uno ve la desesperación del gobierno. Cuando yo lo escucho a Caputo, sobre todo, además hablando en un lugar totalmente que no le da ningún tipo de solvencia a lo que dice, que le quita todo tipo de capacidad de convencer a los demás. Cuando vos lo ves a Caputo ahí en el streaming carajo, vos ves a un tipo desesperado, dice, no, por supuesto, esto se termina, en octubre ganamos las elecciones, antes, en septiembre, ganamos ahora las elecciones y todo el mundo va a ser feliz, va a crecer la economía, van a subir las acciones, va a bajar el riesgo país, se va a tranquilizar el dólar. Pero si vos te mandás, todo el mundo dice, pero si no tiene nada que ver con las elecciones, vos me estás dando un diagnóstico para generar expectativas por algo que no está bien en el enfoque que estás haciendo. Entonces todo el mundo ve eso y eso da mucha incertidumbre. Yo creo que Caputo hoy es un generador de incertidumbre muy fuerte, lo ha sido con las medidas que ha tomado, él o Milei, él, a pesar de él, por orden de Milei, él convencido, lo que fuera, las medidas que toma han generado una gran incertidumbre. Los efectos de la medida que toma se ve en la medida que se fuga la guita y al mismo tiempo todo eso, las explicaciones que dan, el lugar donde la da más incertidumbres. Me da la impresión de que así como Caputo era una solución en un momento para Milei, hoy empieza a ser un problema y un problema cada vez más grave. Veremos cómo evoluciona, nunca se puede ser taxativo. Miren, el otro día nosotros comentábamos al aire el desconcierto, la perplejidad, las disidencias de Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu es un economista recontra ortodoxo que bancó a Milei en el primer tiempo. Ahora les vamos a contar, ahí está el punto exactamente opuesto. Es alguien que no es ortodoxo, que no cree en las cosas que cree Arriazu, que toda la vida ha sido un economista, a mi entender, muy serio, que ha cuestionado, la forma en que el capitalismo argentino ha tomado en las últimas décadas. Y el otro día saca un comunicado, me refiero a Claudio Lozano, que además es un amigo, un tipo bárbaro. Dice así, miren esto. A julio del 2025, o sea, en estos 7 meses, nuestro país ya pagó por intereses y capital de la deuda pública 9.800 millones de dólares. En este periodo de 7 meses se fugaron 14.200, es decir, la gente compró y sacó del sistema 14.200 más. Estamos hablando ya de 25.000 millones de dólares que podrían no haberse negociado, haberse limitado de alguna manera en estos 7 meses. Para ser más claro, respecto a la irracionalidad vigente, basta decir que mientras el país endeudaba con el FMI en 12.000 millones de dólares y 5.000 en otros organismos internacionales, un total de 17.696 millones de dólares, pagaba deuda y se fugaban divisas por un total de 24.000. Es decir, se toma deuda para pagar deuda y para que los privados fuguen capitales. Pero además la distorsión de precios que tiene que ver con el dólar barato, produjo una salida de divisas de 6.300 millones más por turismos y compras en el exterior. Si agregamos esta salida de divisas a los pagos de deuda y a la fuga mencionada, la pérdida de divisa en estos 7 meses asciende a 30.300 millones de dólares, el 74% de las reservas totales del país, que incluyen mucha deuda. Entonces, cuando vos ves todos estos datos juntos, ves cada dato parcial, ves todos estos datos juntos, ves una situación de país que va hacia una situación que va hacia un choque. Un choque puede ser un cambio de sistema muy fuerte que haga el gobierno después de las elecciones, o que el gobierno quiera sostener este sistema y el choque se establezca por sí mismo. ¿Cuál es la magnitud de ese choque? ¿Cuánto más pobres vamos a ser por culpa de esto que estamos hablando o por responsabilidad? No, yo no tengo idea, tampoco soy un especialista. Lo que sí sé es ver señal tras señal tras señal que muestra que la Argentina está en un problema serio, está entrando en una trampa realmente que da miedo. Si al gobierno le va a mejorar las elecciones, por ahí tiene más aire político para hacerlo, pero un poco, porque el tema central no tiene que ver con la política, sino con la economía y con la estructura de un sistema que armó Milei para bajar la inflación, que se come todos los dólares que necesita. Y cuando se come los dólares que necesita, genera las respuestas obvias de la sociedad argentina, histórica de la sociedad argentina, que es todo el mundo compra dólares porque ve que los dólares se van acabando. Y entonces, muy loco, en algún sentido comprensible, porque para que un gobierno tenga consenso político, la inflación tiene que bajar, y entonces pisa el dólar, pero a este nivel, y tan advertido desde Cavallo, Broda, Mariano Fernández, creo que se llamaba, el amigo de Milei de toda la
vida, que fue el primero que un economista del SEMA, no era Mariano Fernández, Mariano Gallego, no sé cuál es el apellido que tiene, pero Broda, Cavallo, Giacomini, no sé, López Murphy, cantidad y cantidad, Melconian, de economistas a los que Milei encima gastaba, advirtiendo del problema que se estaba generando, y hoy el dato ese del viernes, 3.500 palos en un mes, es un dato aterrador, que te genera escalofríos realmente. Vos estabas viendo otra cosa que pasó el viernes. Sí, ¿no? de hecho fue una de las noticias que también metió muchísimo ruido y que hace pensar respecto de, bueno, cuál es la estrategia del equipo económico. Me refiero puntualmente a dos informes y una revelación periodística, todos en el mismo sentido. Primero fue Fernando Alonso en el Destape, después el informe de la consultora Vectorial y finalmente el informe de la consultora 1816, todos apuntando en el mismo sentido. El gobierno, a través del Tesoro, vendiendo dólares, intuyen todos estos analistas, para incidir en el precio del dólar, para mantener bajito el precio del dólar. El Ministerio de Economía dice que no, que simplemente fueron algunas ventas muy pequeñas, puntuales, intrasector público. Pero mira, el informe de 1816, que es una consultora que trabaja mucho con bancos, con financistas, se titula "El Tesoro vende dólares directamente", y destaca lo siguiente: en las 11 ruedas que pasaron entre el 11 de agosto y el 27 de agosto, los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central bajaron 354 millones de dólares. Es casi la misma suma que aparece en pesos depositada en las arcas del Tesoro en el Banco Central. Esto es lo que le hace inferir a la consultora 1816 que el Tesoro está vendiendo dólares para sostener el precio de la divisa. Lo mismo dice Vectorial, que además agrega un dato preocupante, porque Vectorial dice: tiene que pagar el gobierno 4.200 millones de dólares en enero por deuda de bonares y globales, y solo tiene 1.700 y encima vende. Bueno, esto es lo que está mirando el mercado. Hay una situación que vos decís, suba de tasas a 70%. Y meterse en dólar futuro, que es una cuestión técnica, pero también a niveles como muy inéditos. Vender dólares son todas señales de desesperación. Lo que estás viendo es un tic-tac y un rezo a mí me parece bastante irracional por parte de Caputo, que es: ganemos las elecciones bien ahora en septiembre y eso va a tranquilizar, y cuando ganemos en octubre ni qué hablar. Pero pareciera que septiembre va a estar peleado. En el medio aparecen estos datos que, nada, estremecen al sistema, y después vienen las elecciones de octubre, que tampoco sabes cómo va a salir. Y la verdad que Macri ganó en el 2017 y arrasó, y en el 2018 voló todo por el aire. Hay algo que no tiene que ver con las elecciones, sino con el esquema económico que planteó el gobierno. Y todo esto, digamos, problemas políticos, problemas económicos, se dan un marco muy enrarecido por los hechos de corrupción que han ocurrido en el gobierno, en el área de discapacitados, y que empiezan a tener una escalada, y una escalada que va, una escalada que va en distintas direcciones. La escalada primero es judicial. Hubo un allanamiento, por ejemplo, el viernes en la droguería suizo-argentino, donde todas las referencias realmente son espantosas, porque vos ves a una empresa que en un comunicado dijo que se sometía a la justicia cuando sus principales directivos intentaron huir con fajos de dólares en sus autos, y dicen que se someten a la justicia, comunicado que fue retuiteado por Milei. Y en ese contexto, cuando van a allanarlo, lo que ves es una disposición nula a entregar ninguna documentación, ningún elemento de prueba. Es decir, vos ves a una empresa, a directivos de una empresa atrincherados en la sede, tratando de no darle nada al Poder Judicial, como si, los Kovalivker, que son los dueños, resistiendo, entregando celulares de ultimísima generación que no se pueden abrir sin el código, y no ofreciendo el código. El abogado defendiendo que no ofrezcan el código y planteando que la causa es completamente nula. Que cuando vos escuchás a colegas diciendo la causa es nula, ahí está corriendo influencia de todo tipo. Porque nadie puede decir ni si es nula o no es nula, eso lo decide un juez, no un periodista. Es tratar de instalar una cosa que la verdad que tratar que zafen todos estos tipos. En América 24, en el audio 14, se hacían eco justamente de esto, de la mala disposición de la empresa, que además se ven todas las decisiones que toma para entregar material de prueba. Escuchá.
sigue el allanamiento en Suiza o Argentina, donde por orden de los dueños de la empresa se están negando a dar los mails y abrir las computadoras. ¿Cuánto tiempo de allanamiento, Martín? 9 casi. 9 horas. No, 9 horas. Media, 9 horas. Esto es un escándalo que yo recién le preguntaba a Martín si se acordaba de un allanamiento a una empresa privada que supuestamente no tiene nada que ocultar, que se esté negando a entregar el material con la policía dentro en un allanamiento. Eso era Nicolás Wieniawski en América 24 con Santiago Fioriti contando lo que estaba pasando, la empresa resistiendo la entrega material. In situ, mientras estaba desarrollándose el allanamiento, el abogado de la empresa presionaba ante la vista de todos al gerente de sistemas para que no entregue lo que tenía que entregar. Terminaron amenazando a los investigadores con llevarse todos los aparatos, los CPU, todo, y recién ahí la empresa entregó algunas claves, pero para esto ya había pasado la medianoche. Ahora, yo decía que escalan distintas variantes porque todo el mundo empieza a poner el foco, muchos colegas, haciendo un laburo realmente fantástico, el foco en la corrupción del gobierno. Y lo que vas a escuchar ahora es algo que pasó en otro canal de televisión, en TN, en el programa de Luciana Geuna, donde presentaron una denuncia muy documentada sobre sobreprecios, acerca de sobreprecios en la compra de anteojos en el PAMI. Muy documentada, con mucho dato, la verdad que la denuncia era espectacular. Y estamos hablando de montos y montos y montos. A ver, de nuevo, estamos hablando de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, con la compra de medicamentos, corrupción en la obra social de los peones rurales de la UATRE, dándole a droguería que presuntamente se beneficiaba de la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, dándole 7.000 y pico de millones de pesos, 7.000 y pico de millones de pesos, digo bien, en tiempo récord por medio de gente que intervino la obra social por orden de los Menem y de Karina Milei. Y lo que vas a escuchar ahora es el PAMI, o sea, nuevos hechos de corrupción del gobierno. En este caso no es el sitio Carnaval, no es América 24, es TN, es Luciana Geuna contando esto. Escuchá. Un escándalo. Esos chats que vos ves ahí es el chat de los 500 oftalmólogos de toda la Argentina que son prestadores del PAMI que están en comunicación. Cuando esto pasa automáticamente, empiezan a decir, ¿alguien sabe qué pasó? O sea, ¿cómo puede ser que algo que nos sale a mí, yo, Batato, vas vos en tu casa y lo comprás y te sale 36.000 pesos y la misma marca, en el mismo laboratorio, se la está vendiendo al PAMI entre 150.000 y 230.000, depende. Y en volúmenes mucho más grandes, ¿sabes? En volúmenes gigantescos. Bueno, esa es la introducción que hace Luciana contando este episodio, es decir, volúmenes gigantescos. La historia la cuenta un periodista, la verdad que no sé, un periodista joven que lamentablemente no sé cómo se llama, después te digo, en un editado que es muy preciso sobre cómo cambió hasta la llegada de este gobierno. Cada oftalmólogo recetaba y le mandaba al PAMI la rendición. El PAMI centraliza y dice, las compras las vamos a hacer nosotros directamente, y los oftalmólogos se encuentran con que es todo un disparate los precios. Escuchá. Hasta julio de este año, la modalidad en la cirugía de cataratas del PAMI consistía en que cada oftalmólogo compraba los lentes y después los rendía al PAMI con la presentación de cada factura. Pero ahora, en los primeros días de agosto, PAMI dio de baja este sistema y licitó la compra de lentes por un periodo de 12 meses, renovable incluso por un año más. Esto fue adjudicado a 5 laboratorios por la suma de 80.000 millones de pesos. Hasta ahí, todo bien. En vez de que cada oftalmólogo comprara los lentes y los rindiera uno por uno, PAMI centralizó todo, la compra y la distribución. Resulta que diferentes oftalmólogos a lo largo y a lo ancho del país tuvieron acceso a esta adjudicación y automáticamente denunciaron una serie de sobreprecios que parecen escandalosos. Y es que, en promedio, cada lente intraocular que los oftalmólogos pagaban aproximadamente 35.000 pesos, el PAMI los está pagando cerca de 150.000. Estamos hablando de casi 4 veces más y quizás nos estamos quedando cortos. A ver, un fragmento más donde habla de un caso puntual. Escuchá. Una de las empresas ganadoras para proveer de lentes al PAMI es Implantex Sociedad Anónima. Fíjate que un oftalmólogo le hizo una compra por 100 lentes del tipo plegable esférica de la marca Acrifold por 2.480.000 pesos, lo que da un total de 24.800 pesos por unidad. Sin embargo, mirá cuánto le paga PAMI a Implantex por el mismo lente, 162.166 pesos. Sí, algo así como 6 veces el valor de mercado. Bueno, lo que decía yo es una dinámica muy lanzada porque se trata de un gobierno que evidentemente ya desde el principio, desde que las candidaturas estaban muy desesperados por la guita. Y entonces la desesperación por la guita ha hecho que en el momento que llega el Estado es visto como un botín.
Y entonces en ese botín vos tenés la Agencia Nacional de Discapacidad, o sea, le están robando plata a los discapacitados, contado por el titular que era amigo de Milei, con la hermana de Milei involucrada directamente. Hay una nota de Hugo Alconadamón ayer en La Nación que hace un retrato muy, muy profundo y muy documentado, como siempre Hugo, de Spagnuolo, y al final cuenta la anécdota. A mí me parece que son fuentes, si no es Spagnuolo mismo, muy cercana a Spagnuolo, de que él habló con Sandra Petovelo habló con Milei, él habló con Milei, lo que ocurrió después es que lo llamó Karina y dice, no hablas más con mi hermano. O sea, Karina se metió y cortó la discusión, y bueno, aparece ahí todo el curro del Andís. En el medio aparece el curro de la UAT. En el medio aparecen las contrataciones con Martín Menem de la empresa de seguridad. En el medio aparece la UATRE, contrataciones con el socio de Martín Menem por otra cosa, por temas de tecnología, exactamente. Y en el medio aparece ahora el PAMI con la compra de anteojos. Donde rasquemos va a haber un escándalo. Es decir, no tengo duda, y esta dinámica no sé dónde termina. ¿Esto quiere decir que van a perder las elecciones? No tengo idea, seguramente en algo les afecte para atrás, pero es como un goteo permanente donde va entrando y va entrando y va entrando porque se está contando lo que pasa. Y además las personas que están contando lo que pasa son personas muy variadas, muy distintas entre sí, de medios muy distintos. Es decir, muy probablemente vos veas, Nico Winiarski y Luciana Geuna eran parte del equipo de la Nata en el momento más combativo contra Cristina. Nadie les puede decir kirchneristas. Cuando vos ves Mauro Federico y Carnaval, está por su rumbo, por su lado, así, no hay forma de agarrar y todo esto que está pasando, es decir, todo esto es el kirchnerismo, no son los periodistas de siempre del país. Hugo Alconadamón fue uno de los tipos que más investigó el kirchnerismo, o sea, vos ves ahí como una cosa muy contundente y muy fuerte, decir, che, el choreo aparece por todos lados, y como además la Libertad Avanza es un queso gruyero, o sea, está repleto de agujeros por todos lados, todos son traidores, todos son expulsados, todos odian a todos, hay un montón de gente dispuesta a contar. Y entonces, así como al comienzo de la historia te contaban, che, están metiendo candidaturas a cambio de sexo, cosa que hoy es algo como muy extendida, pero lo dicen ellos, lo dicen los libertarios, no es que lo ves desde afuera, no es que Carriota se suma, pero hay audios de libertarios del fin de semana que le hablan a Milei, cortala con poner putitas en el Parlamento, y no eso no lo dice alguien de ultraizquierda, lo dice el tipo que era mano derecha de Milei, o sea, todo es muy mugriento, la Libertad Avanza, salta pus por todos lados. Entonces yo veo esto como un tema como muy estructural que está recién empezando. En ese contexto hay otro elemento del fin de semana que también muestra los nervios con los que está viviendo toda esta historia que estamos contando, que es Karina. Aparecieron 2 audios de Karina que nosotros no vamos a pasar porque no son relevantes en ningún aspecto, salvo por un detalle, que la grabaron a Karina. Entonces esos audios empezaron a decir que aparece Santilli, dice acá, aparece Arieto, aparece, ¿cómo se llama el jefe de gabinete de Guillermo Francos? Diciendo, hay algo que es escandaloso, que es gravísimo, están grabando a Karina. Sí, ustedes. Alguien de ustedes está grabando a Karina. Y empieza una guerra de servicios de inteligencia, donde aparecen nombres que yo nunca había oído, ni me interesa, pero veo que aparecen nombres. Entonces aparece Marcela Pagano, que habla de un tal Vila, que es un agente de inteligencia que trabaja con Guillermo Franco, y sugiere que fue Vila el que grabó a Karina y a todos ellos, y que Franco debe dar explicaciones porque, según Marcela Pagano, Franco, para correr a Karina, está haciendo esto. Franco dice, es un disparate, yo no hice nada. Pero ¿por qué no se fijan en el marido de Pagano, que es un tal Franco Bindi, que tampoco tengo idea quién es, que me parece ser un tipo que tiene algunos medios, que también viene de los servicios de inteligencia? Entonces empieza, Pagano responde a Bindi, que es el marido que es servicio de inteligencia, pero Franco tiene a Vila, que también es servicio de inteligencia, y en el medio aparece aparece una guerra, y todo esto aparece Pablo Tobillino, que es el dueño de Carnaval. Bueno, a mí eso es un laberinto del cual yo no sé moverme, no lo entiendo, no sé quién dice la verdad, no tengo forma de comprobarlo, pero me doy cuenta que de un lado y del otro del gobierno, acá hay servicios por todos lados que nos están operando. Y eso está como una caja de Pandora que no están pudiendo manejar. No están pudiendo manejar la información, no están pudiendo manejar el relato, no están pudiendo manejar el dólar, no están pudiendo manejar los resultados de las elecciones, no están pudiendo manejar la relación entre ellos, y entonces vos ves como un trompo que gira, que si no lo ordenan mínimamente, no hay economía que aguante. Esto es la Argentina, cualquier cosa que uno ve de ruido, la gente compra dólares, entonces deberían ordenarse un poquito. Y no sé si no es tarde, entonces veo todo esto, uno la línea de puntos, proyecto, y digo, che, qué quilombo, porque la sensación que finalmente tengo es lo que pase en las elecciones el domingo que viene, con todo este despelote que estamos hablando,
es lo menos relevante. Podés ganarla y hacerte pelota y ni que hablar si la perdés. Creo que hay una dinámica que es mucho más profundo que el tema electoral, tanto en lo político como en la parte oscura que tiene todo gobierno, como en los escándalos de corrupción, como en lo económico. Todo eso hace como una tormenta perfecta, que si uno lo mira con cierta perspectiva, uno debería pensar, claro, cuando uno ve a Milei avanzar con cómo es Milei, uno piensa que la sociedad argentina, el argumento cuál era, todos los demás fueron tan malos que, a ver, saca a Milei como metáfora, digo, démosle el gobierno a Ana Paula. Entonces vos decís, bueno, pero Paula tiene 2 años, no puede manejar un gobierno. Bueno, nunca manejó el gobierno a alguien de 2 años. Démoselo porque tal vez el error era que nunca se lo dimos a alguien de 2 años. Sí, pero Ana Paula tambalea, no camina. Cuando habla todavía habla media lengua. Tiene una madre que vos sabés cómo Dios es. mío. Entonces todo dice, no, pero nunca pasó eso. Es lo que hay que hacer, dársela a alguien de 2 años, porque nunca lo hicimos. Bueno, no fue igual, pero algo parecido tiene. Es decir, ¿qué hacemos? Pero vos decís, pero Milei, ¿vos viste lo que es Milei? Bueno, pero justamente porque es distinto se lo damos, está bien, los otros son un desastre, pero estamos dispuestos, bueno, la sociedad argentina estaba tan harta que estuvo dispuesta a dar un salto al vacío a gente que no sé si estaba preparada para el desafío. Por supuesto que cuando vos decías eso te decían, y estos sí están preparados, y era un argumento muy fuerte. Pero que no estén preparados los que están, no habilita a darle el poder a Ana Paula, ¿entendés? Porque no va a terminar bien. El primer tiempo de la experiencia de Milei, yo miraba y decía, che, está pasando algo que es raro, porque esto que si vos sumás y restás da mal, no está tan mal como parecía. Y un tiempo la ilusión duró de que para ahí le damos a un loco el manejo de un país y solo un loco puede hacer esto. Ahora me parece que esa experiencia está entrando en turbulencias muy fuertes y que tiene que ver con la falta de preparación, de racionalidad, la idea, esto que contaba Noé hace un rato, de que me peleo con todos los gobernadores al mismo tiempo. Alguien profesional dice, mira, no lo hagas porque vas a tener quilombo, además los gobernadores manejan el territorio. No sé, yo ayer veía como dato político, el tipo hace un acuerdo con Esdero en el Chaco. Entonces van juntos en las próximas elecciones. Esdero le cede, pero ya Esdero está diciendo, yo estoy con los gobernadores, a mí que me mirás. Así que si Esdero gana en el Chaco, ¿cómo se cuentan esos votos? Ya se está corriendo el tipo. Entonces hay algo ahí que vos ves que de amateurismo, de locura, de arbitrariedad, de yo soy yo y nadie me va a tocar el culo nunca, y los paso por encima a todos y el que me discuta algo lo insulto y lo puteo y corto lazos con todo. Bueno, qué sé yo. Lo ves ahora cuando salta toda la pus para afuera, lo ves cuando tenés problemas electorales, lo ves cuando tenés problemas económicos, después de haber puteado a todo el mundo que te decía comprar dólares, boludo. Bueno, pasan las cosas que pasan. En cualquier caso, a las 8:44 de la mañana, en toda la República Argentina, Yami te cuenta la temperatura y además de todo, ¿sabés qué?